Queridos hermanos, es una gran alegría poder en esta oportunidad compartir la palabra de Dios. Y quiero recordarles que estamos trabajando con una serie de mensajes enfocada en la adoración en todo tiempo. Estamos ahí trabajando la visión de nuestra iglesia, la visión casa, que habla del conocimiento, del amor, del servicio y de la adoración. En esta oportunidad vamos a reflexionar en el texto de la carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, en los versículos 15 hasta el versículo 20. Quero invitar-lhes a que podamos abrir a Escritura, a Bíblia que tem você, se é de papel ou se está em uma aplicação aí em seu tablet, em seu teléfono, e vamos a ler a palavra de Deus. Assim nos diz a Escritura Sagrada. Ele é a imagem del Deus invisível, el primogênito de toda a criação, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo foi criado por meio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Le invito a que tengamos un tiempo de oración. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos tu bendición para este tiempo que vamos reflexionar en tu palabra. Tu palabra es la verdad y de ella queremos aprender en este momento, Señor. Guía-nos en todas las cosas, ilumina nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos entender, internalizar y ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. Alabamos tu nombre y lo hacemos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Queridos, esta epístola estava direcionada justamente a uma comunidade que estava na cidade de Colossas, uma cidade de Ásia Menor, atual região de Turquia. O apóstolo Pablo não la evangelizou personalmente. O plantador desta igreja foi Epáfras. Pablo lhe confiou esta missão. Epáfras foi um dos discípulos de Pablo, que era natural de esta cidade. Isso está registrado no versículo 7 do capítulo 1 e também podemos ver no capítulo 4, versículo 12. Quando Epáfras foi a visitar a Pablo mientras se encontrava prisioneiro em Roma, lhe hizo saber o grave peligro que ameaçava aquela comunidade. Bajo pretexto de filosofia, alguns tratavam de difundir uma enseñança, uma doutrina que assignava a Cristo um lugar subordinado em la hierarquia de los seres espirituales que rigen el universo, los assim llamados elementos del mundo, conforme o capítulo 2, verso 8, cujo culto recomendava. Además, queriam imponer
el rito de la circuncisión. Esta iglesia estaba hecha de judíos y gentiles, y también estaba esta cuestión de imponer algunas prácticas ascéticas y determinadas prescripciones sobre fiestas y alimentos que supuestamente debían completar la salvación comenzada por Cristo. O sea, algo que realmente não corresponde, algo que não é condizente com a enseñanza bíblica, com a enseñanza do Evangelho. E para combater estes errores, Pablo, então, inspirado por el Espírito Santo, escreveu sua carta a los Colossenses entre os anos 61 e 63. En ella destaca claramente a supremacia absoluta de Cristo. Esta supremacia absoluta sobre todas as coisas, em particular sobre as jerarquias angélicas. Nadie pode comparar-se com Jesus em absoluto. Jesús es la esperanza de la gloria, verso 27 del capítulo 1. Y todos los poderes, sin excepción, le están sometidos. Cristo es absolutamente suficiente para la salvación. Y Él tiene el primer lugar en todo y es sobre todo. Él es el centro de toda la adoración. Pensando em adoração em estos tempos que hemos vivido, em las circunstâncias que diariamente somos submetidos, é um tema complexo, é um tema difícil, mas é um tema necessário. Nossa missão nesta oportunidade é justamente, à luz desse texto, apresentar alguns pilares que podem ajudar-nos neste processo de la adoración sincera, de la adoración verdadera en todo tiempo. El conocimiento de la persona de Cristo, el conocimiento de lo que hizo Jesucristo es determinante en este proceso que proporciona crecimiento, madurez en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de verdaderos adoradores. Em primeiro lugar, eu quero destacar, à luz do texto, pilar que nos ajuda neste processo de crescimento e madurez em matéria de adoração em todo o tempo. Temos a indicação do apóstolo Pablo nesse texto de que Cristo é a imagem del Deus invisível. E para começar, estabelecemos que Jesus foi um personagem histórico. Nasceu, viveu, caminhou por las calles de Palestina. É decir, Jesus existiu como qualquer de nós. Os fariseus questionaram com respeito a sua identidade, quando lhe disseram, por exemplo, ¿tú quem eres? E seus discípulos, em la tormenta, la gran tormenta, com um tono mais sincero, também perguntaram entre eles, quem é este que aún o viento e o mar lhe obedecem? Pero lo mais interessante é que el mismo Jesus, como maestro que evalúa a seus discípulos, a seus alumnos, lhes perguntou, quem decís que sou eu? E aí temos a declaração de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Está registrado en Mateus 16, 16. Cristo, querido, es quien manifiesta al Padre a los hombres. Él es la representación exacta de Dios. Dicho de manera sencilla, Jesús hace a Dios visible. En Él vemos el amor, vemos la sabiduría, la justicia, la bondad.
el ser de Dios está revelado en la persona de Jesucristo. Este conocimiento nos lleva a la adoración sincera, a la adoración verdadera, a la adoración en todo tiempo. Cristo es la imagen del Dios invisible. El segundo pilar que está en este texto es que Cristo está revelado como el creador de todo. Cristo es el creador de todo. Vemos en la indicación donde el apóstol Pablo dice a los hermanos, todo fue creado por medio de Él y para Él. Los judíos entendían que Dios es eterno y creador. Eso diferenciaba a Jehová de los dioses de los pueblos. Dios era el único que había creado todo el cosmos. Y este Dios creador había elegido para sí a Israel como su pueblo, como la nación amada, la nación santa, el reino de sacerdotes. Y Pablo ahora pone Jesucristo justamente como creador. Nos lleva a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, donde vemos la narrativa de la creación. Y ahí vemos la manifestación de la Trinidad, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, que llama a la existencia todas las cosas con el poder de su palabra. Cristo es el creador, y como el creador es superior a todo y tiene poder sobre todo. Este Jesucristo que crió todas las cosas es más importante que los ángeles, es más importante que la creación, es más necesario que el pan que tenemos que comer todos los días, es más importante que el trabajo que disfrutamos, es más relevante que los hijos que tenemos. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido creado fue creado. Juan escribe en el capítulo 1, en el verso 3. Este conocimiento también nos lleva a la adoración sincera y verdadera, a la adoración en todo tiempo, porque nuestro Jesucristo, el centro de nuestra adoración, es el creador de todas las cosas. Él nos hizo y nos hizo para la gloria de su nombre. Un tercer pilar que yo quiero compartir a la luz de ese texto es que Cristo es el sostenedor de todo. Cristo es el sostenedor de todo. La doctrina de Cristo como este sostenedor pone énfasis en su inmanencia, en su esencia, en otras palabras, como Dios, Él, Jesucristo, es más grande que la creación y por su poder y sabiduría apoya y regula activamente la existencia de esta creación y todo lo que pasa en ella. ¡Qué bendición! Esta doctrina nos enseña que Dios no solo cría, sino que también mantiene y controla lo que Él crió. No estamos botados, no fuimos abandonados. Al revés, Él está con nosotros. Y como Él creó todas las cosas, Él también mantiene y controla todas las cosas. La creación en sí no tiene este poder, esta sabiduría para sostener y regular a sí misma. Ella fue creada por Dios y sin Él no puede mantenerse. Por eso depende de Él para su existencia y operación continua. El punto aquí, queridos, no es que Cristo deja que el mundo exista, mas sí que Él lo hace existir.
Nosotros existimos, nosotros nos movemos en Él, porque Él nos sostiene, nos mantiene, nos guía, nos hace existir. ¿Cómo no alabar a este Dios? ¿Cómo no adorar de corazón a este Dios que crea, pero que mantiene, que sostiene? Hay un cuarto pilar. Cristo es la cabeza de la iglesia, más directamente relacionada a nuestra vivencia, al momento en que estamos, a la comunidad que fuimos plantados. Estamos en una comunidad que es el cuerpo de Cristo, pero este cuerpo tiene una cabeza y la cabeza es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la primera parte del texto, Pablo nos habla de Cristo como el creador de todo, el mediador, el sostenedor que gobierna, que mantiene, que preserva la creación. Pero ahora el apóstol aterriza estas ideas para mostrarnos que este Señor no es alguien lejano, sino que este Cristo caminó entre los hombres y quien lidera a la iglesia es Él, porque Él es la cabeza de la iglesia. La imagen de Dios entró en la historia humana para reconciliar todas las cosas por medio de la cruz y es Señor sobre nosotros, su pueblo. La iglesia no está para satisfacer los deseos de sus miembros, sino para cumplir el propósito de su Salvador. Isso nos lleva, por ejemplo, al texto que Pedro escribe recordando de que nosotros fuimos salvos, redimidos, fuimos justificados, fuimos perdonados com o propósito de anunciar as virtudes, a grandeza de aquele que nos salvou de las tinieblas para su luz admirable. Tenemos una gran misión, queridos, en estos tiempos duros, por medio de la adoración, de nuestro estilo de vida, que justamente anunciar a los pueblos, a los amigos, a los vecinos, a los familiares, que verdadeiramente somos la iglesia de Cristo y seguimos a su voz, a su comando, a su dirección. Jesucristo es la cabeza y todos los miembros en absoluto de este cuerpo se mueven bajo el control y la dirección de Él. Por lo tanto, pensando en la adoración, la iglesia debe ser exclusivamente direccionada a la persona de su Redentor. Lo que cantamos, lo que predicamos, pero más allá de eso, lo que vivimos bajo la dirección del cabeza que es Jesucristo. Un quinto y último pilar a la luz de ese texto es que Cristo es el reconciliador de todo. Es que Dios en Cristo Jesús reconcilia todo, en absoluto. Cristo no es ajeno a la historia humana, sino que hizo parte de ella. Murió en un rincón olvidado del Imperio Romano, una muerte vergonzosa para cualquier hombre del primer siglo. Jesús no es solo una idea en la mente de los seguidores, sino que fue alguien que vivió entre ellos. El cristianismo es una fe histórica con un Redentor que foi juzgado, condenado, crucificado, muerto
sepultado, como está registrado en el credo de los apóstoles, pero Él al tercer día resucitó. Él al tercer día resucitó y nosotros adoramos a aquel que vive. No adoramos a un Dios de palo, a un Dios de piedra, a un Dios muerto, a un ídolo. Adoramos a aquel que venció la muerte, aquel que vino para dar vida y vida en abundancia. Su muerte en la cruz establece la paz. La enemistad que había entre Dios y los hombres se ha convertido en reconciliación por medio de Cristo. Éramos enemigos, ahora somos hijos adoptados por medio de nuestro Señor Jesús. No es algo que pudiéramos haber logrado solos. Dios mismo tuvo que encarnarse, caminar entre los hombres, humillarse en la cruz y resucitar. Y en su resurrección tenemos salvación, redención y vida eterna. Es por medio de la fe, regalo, don de Dios, que somos justificados, que somos reconciliados y que tenemos paz. Así podemos adorá-lo con todo el corazón y en todo tiempo. Quero recordar-lhes estes pilares para uma vida de adoração sincera, verdadeira e em todo tempo. O primeiro pilar, Cristo é a imagem del Deus invisível. O segundo, Cristo é o Criador de todo. O terceiro, Cristo é o sostenedor de todo. O quarto, Cristo é a cabeça de la iglesia. El quinto, Cristo es el reconciliador de todo. Queridos, una vez que comprendemos quién es Jesús, no solo lo imitamos, sino que también lo adoramos. Cuando se convierte Jesucristo en el centro de nuestra vida, comenzamos a reflexionar sobre su carácter e buscamos agradá-lo em absolutamente tudo. Quero fazer 3 indicações para que podamos reflexionar e praticar também. A primeira pergunta é: ¿por que Deus é digno de tus mejores esfuerzos para adorá-lo? Porque Deus é digno de tus mejores esfuerzos para adorá-lo. Segunda pergunta: ¿qué barreras hay que impiden que adores a Dios en tiempos de adversidades? ¿Qué barreras hay que te impiden que adores a Dios en tiempos de adversidades? Y la tercera y última pregunta para que usted siga reflexionando: ¿qué necesitas eliminar en tu vida para que tu adoración sea más agradable para Dios y más satisfactoria para ti? ¿Qué necesitas eliminar en tu vida para que tu adoración sea más agradable a Dios y más satisfactoria para ti? Te invito a que oremos. Senhor, delante de tu palavra, reconocemos la gran bendición de poder conocer a ti, conocer tus atributos, conocer quién eres, Señor, la revelación del Dios invisible, el Cristo creador de todo, el Cristo sostenedor de todo, el Cristo la cabeza de la iglesia, el Cristo aquel que reconcilia con Dios al hombre perdido y pecador. Queremos en todas las cosas, Señor, seguir aprendiendo de ti.
creciendo en tu presencia, Señor, y día a día fortalecendo nuestra condición especial de adoradores sinceros, de adoradores verdaderos, de adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Señor, bendíganos en esta jornada, para que en todas las cosas podamos, oh Dios, reflejar la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas para su luz admirable. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.